Hola, hola, buen día. Hoy hoy vamos a ver los métodos de comparación de media que nos permite determinar cuáles medias son diferentes. Nosotros habíamos hecho en en la clase anterior, habíamos obtenido el cuadro de análisis de varianza y habíamos determinado que había diferencias significativas entre las medias. Es decir, determinamos que los solventes extraen, ¿no es cierto?, distintas cantidades del ácido ribonucleico. Por lo tanto, ahora nos queda por determinar cuáles medias son diferentes. Para eso, que constituye lo que se llama comparaciones múltiples, nosotros vamos a utilizar dos métodos: la descomposición de suma de cuadrados entre grupos y el método de Tukey. El primer método, la descomposición de suma de cuadrados entre grupos, consiste en descomponer esta suma de cuadrados que tenemos acá, de 85.361, en suma de cuadrados para dos comparaciones, cada una con un grado de libertad. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos estos dos grados de libertad y los vamos a utilizar en comparaciones, cada una con un grado de libertad y con la suma de cuadrado correspondiente. Si yo les pregunto en el examen cuál es la ventaja de este método de composición de suma de cuadrados, lo que ustedes tienen que contestar es que la ventaja que tiene es que permite fusionar grupos, es decir, me permite juntar dos grupos en un solo grupo. Esto es conveniente en este ejemplo porque ¿qué estoy pensando yo cuando diseño este experimento? Estoy pensando en comparar el tricloroacético con los perclóricos. Ahora, esa comparación significa que yo tenga que juntar el perclórico 5 y el perclórico 10 para comparar con el tricloroacético. El único método que permite juntar dos o más grupos en un solo grupo para la comparación es este método de descomposición de suma de cuadrados entre grupos. Cuando se diseña este experimento, ¿en qué se está pensando? Se está pensando en comparar el tricloroacético con los perclóricos. ¿Y qué otra cosa más? En comparar el perclórico 5 con el perclórico 10. ¿Para qué? Para determinar si el aumento de la concentración, la duplicación de la concentración, porque si paso del 5 al 10% estoy duplicando la cantidad de solvente, si esa duplicación aumenta o no la cantidad extraída. Si al duplicar la concentración yo tengo que extraigo lo mismo, evidentemente esa duplicación no sirve, o por lo menos no es rentable, no es conveniente. ¿Entienden el problema, el planteo que realizamos con este diseño o no?
Hola. Sí, profe, se entiende. Ok. Entonces, el tema es el siguiente. Yo tengo 2 grados de libertad que tengo que utilizarlo de manera inteligente. Esos 2 grados de libertad me permiten hacer 2 comparaciones independientes. ¿Cuáles serían esas comparaciones? Comparar el tricloroacético con los perclóricos tomados en conjunto y el otro comparar el 5% con el 10%. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Miren, acá tengo el grupo 1, que es el tricloroacético, y tengo el grupo 2, que son los 2 perclóricos en conjunto. Esta media de 1769,56 es la media de los 2 grupos unidos, cuyo total es la suma de los totales de esos 2 grupos y con 9 observaciones, porque uno de los grupos tiene 4 observaciones y el otro tiene 5 observaciones. Entonces yo voy a comparar el grupo de tricloroacético, el grupo 1, con los perclóricos, que es el grupo 2. ¿Cómo determino la suma de cuadrado de la comparación? Miren, es fácil si se entiende el procedimiento. Yo voy a calcular la suma de cuadrado de esta comparación haciendo el total del grupo 1 al cuadrado dividido el número de observaciones en el grupo 1, es decir, 8035 al cuadrado dividido 5, más el total del grupo 2, que son la suma de estos dos, al cuadrado dividido 9, menos el término de corrección. ¿Y cómo conformo el término de corrección? El término de corrección lo calculo sumando estos totales. A ver, lo vamos a ver en la pizarra. Me parece que ahí lo puedo entender. Yo quiero comparar el grupo 1, que tiene un total de G1, con el grupo 2, que tiene el total de G2. ¿Cómo calculo la suma de cuadrados? Tomo este total del grupo 1, lo elevo al cuadrado y divido por el número de observaciones del grupo 1. Tomo el total del grupo 2, lo elevo al cuadrado y divido por el número de observaciones del grupo 2. Para calcular el término de corrección, esto no es más que la sumatoria de los totales del grupo dividido al cuadrado dividido el número de observaciones de los grupos. Esa ecuación nosotros ya la conocemos. Ahora, a esto le tengo que restar siempre un término de corrección. Ese término de corrección va a depender de lo que yo tenga acá. Entonces, lo que yo les recomiendo, al principio, hasta que entiendan el mecanismo, es abrir un paréntesis, poner un signo de suma y agarrar este total del grupo 1 y ponerlo acá, sin el cuadrado. El total del grupo 2, ponerlo acá, sumar estos dos términos, elevarlo al cuadrado, y abajo poner también una suma ¿de qué? De los valores que tengo en el denominador, n1 más n. Esta es la suma de cuadrado de la comparación, que es tricloroacético versus perclórico. Tricloroacético versus perclórico. Perclórico en conjunto.
¿Cómo sería la comparación del perclórico 5 con el perclórico 10? Siguiendo este mismo esquema de razonamiento, sería mi suma de cuadrado de la comparación 2 sería total del perclórico 5 al cuadrado, de 5 al cuadrado, dividido el número de observaciones en el perclórico 5, más el total del perclórico 10 al cuadrado, dividido, ¿no es cierto?, el número de observaciones. A ver, vamos a hacerlo. Entonces, la suma de cuadrado de la comparación 2 va a ser total del perclórico 5 al cuadrado, número de observaciones en el perclórico 5, total del perclórico 10 al cuadrado, número de observaciones en el perclórico 10, y ahora viene, ¿no es cierto?, el término de corrección. ¿Cómo construyo el término de corrección? Es un cociente, abro paréntesis, pongo la suma, y este total del perclórico 5 lo pongo acá. Total del perclórico 10, acá. Y la suma de esos dos términos, elevado al cuadrado. Y acá no hago más que sumar los valores. Y este procedimiento lo voy a aplicar siempre que compare. Siempre estoy comparando dos grupos, por lo tanto acá tengo un grado de libertad y en el anterior tengo un grado de libertad. En este también tengo un grado de libertad. Es decir, que yo descompuse los dos grados de libertad que tenía inicialmente en dos comparaciones, cada una con un grado de libertad. Y la suma de cuadrados entre grupos la descompuse en dos sumas de cuadrados, una para la comparación 1 y otro para la comparación 2. En esto consiste este método. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene? La ventaja que tiene es que permite fusionar grupos. O sea, yo puedo unir dos grupos, tres grupos, y compararlos con un control, por ejemplo. ¿Cuál es la desventaja que tiene este método? Que ningún software utiliza este método de comparación. ¿Por qué? Porque hay que generar las ecuaciones para la suma de cuadrados. Entonces, como los programas no son inteligentes, sino que utilizan un algoritmo, no pueden hacer esto. Y lo tenemos que hacer a mano. A ver, ¿hay alguna pregunta respecto al cálculo? Hola. Hola. ¿Alguien tiene profe, alguna ninguna. pregunta? Ninguna. Bien. Entonces, acá vamos a comparar el tricloracético con los perclóricos.
tomamos los totales, los elevamos al cuadrado, dividimos por el número de observaciones en cada uno de los grupos y a ello le restamos el término de corrección. Miren, esto lo podríamos hacer en el Excel. No sé si hay alguna cosa que no están entendiendo, lo hacemos en el Excel. ¿Cómo sería la suma de cuadrados? A ver, ¿no están viendo el Excel? Ahora sí. Acá tenemos el total del tricloracético y acá tendríamos el total del perclórico 5 más el perclórico 10. Ese total sería 7.109 más 8.817. 8.817. Ok. Vamos a calcular acá la suma de cuadrados de esta comparación. Suma de cuadrados de la comparación 1. Sería este valor elevado al cuadrado. Para eso sencillamente lo multiplicamos por sí mismo y le dividimos por el número de observaciones de ese total. Lo mismo hacemos para este valor. Elevamos al cuadrado, lo dividimos por el número de observaciones. Ahora, ya tenemos los dos términos que vamos a sumar y acá vamos a calcular el término de corrección. ¿Cómo calculamos el término de corrección? Ponemos igual, abrimos paréntesis, ponemos este valor más este valor vamos a copiar esto mismo para multiplicarlo por 5. Y esto vamos a dividir por 14. 5 más 9. Vamos a ver si funciona. No le gusta porque hay que cerrar los paréntesis acá. Todavía no le gusta. Ok. Ah. Ok. Ese es el término de corrección. Si ustedes se fijan en este valor del término de corrección, lo comparan con el término de corrección del análisis de varianza inicial, se van a encontrar que es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque en esta comparación intervienen todos los grupos que tenemos en el diseño. Como intervienen todos los grupos, el término de corrección. Entonces, lo único que nos queda para calcular esta suma de cuadrados, ¿no es cierto?, es hacer la diferencia. Esto más esto menos el término de corrección. 84.935,27.
Vamos a hacer la comparación ahora, suma de cuadrado de la comparación 2. Para eso necesitamos los totales que los vamos a traer, de, acá tenemos los totales, acá está bastante bien explicado en el apunte. Para la comparación 2, el total del periódico 5 es 7109 elevado al cuadrado dividido 4, porque hay 4 observaciones, y el total del periódico 10, que son 8817 al cuadrado dividido 5, y el término de corrección lo vamos a constituir con estos dos totales. Sumamos, elevamos al cuadrado y dividimos por 9, que es la suma de los valores de n. Este término de corrección es diferente, fíjense que es diferente del término de corrección que teníamos antes. ¿Por qué? Porque acá intervienen solamente dos grupos del total de 3. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hola? No, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es abrir, ¿no es cierto?, el cuadro de análisis de varianza inicial. Este cuadro de análisis de varianza que tenemos acá, lo vamos a abrir. Vamos a hacerlo en el Excel para que entiendan de qué va esto. O sea, mi cuadro de análisis de varianza es este. Yo voy a abrir voy a cortar acá. Y lo voy a pegar dejando dos espacios para hay que tener cuidado al pegar porque vamos a pegar solamente valores. Ok. Entonces ponemos, lo que voy a descomponer es este valor de 85.361 en dos sumas de cuadrado. La comparación 1, la comparación 2. Acá vamos a poner suma de cuadrado, o mejor dicho, comparación 1 y comparación 2. Y traigo los valores que calculé acá. 84.000 es el valor de la comparación 1. Este valor que tiene un grado de libertad porque hay dos grupos. Si hay dos grupos, ¿no es cierto?, tengo un grado de libertad. Acá también tengo un grado de libertad. Y este valor de suma de cuadrado de la comparación 2, yo lo podría calcular como diferencia entre estos dos valores. Porque como yo estoy descomponiendo la suma de cuadrado, esta en dos partes, la suma de cuadrado entre grupos es igual a la suma de cuadrado de la comparación 1 más la suma de cuadrado de la comparación 2. De manera que lo puedo calcular por diferencia. El valor, para que vean que cualquiera de las formas funciona, acá nosotros calculamos la suma de cuadrado de la comparación 2 y nos da 426,5.
426,27. 426,27. Que es el mismo valor que yo puedo calcular acá haciendo la diferencia. $426,20. ¿Ahora qué tengo? Acá tengo suma de cuadrados. ¿Cómo yo determino si el valor de fs? Sencillo, divido la suma de cuadrados de la comparación por un grado de libertad y tengo el cuadrado medio. O sea que el cuadrado medio acá es esto dividido los grados de libertad. Que da lo mismo, ¿no es cierto? Porque tengo un grado de libertad. Generalizo la fórmula y tengo los dos cuadrados medios. Cuadrado medio de la comparación 1, cuadrado medio de la comparación 2. ¿Cómo yo determino un valor de fs? Un valor de fs yo siempre determino valor de fs, yo lo calculo como el cuadrado medio de la comparación por el cuadrado medio o dentro del grupo. Esto lo voy a comparar con un F crítico. Esto lo voy a comparar con un F crítico. Para un alfa, por ejemplo 0,05, y para los grados de libertad en el numerador. En el numerador tengo un grado de libertad, porque esta comparación tiene un grado de libertad, y en el denominador tengo los grados de libertad del cuadrado medio del error, ¿no es cierto? Que eran 14 menos 2, 13 menos 2, 11. 11 grados. Para calcular el fs de la comparación 2, hago lo mismo. El cuadrado medio de la comparación 2 por el cuadrado medio del error y el mismo valor F crítico me sirve. Eso es lo que yo tengo hecho, ¿no es cierto?, en el apunte. El primer valor de fs vale 7,96, el crítico vale 4,84, por lo tanto, es muy significativo la diferencia entre el tricloroacético y los perclóricos. Cuando hago el cociente del fs para la comparación perclórico 5, perclórico 10, resulta que el cociente vale 0,039, no significativo. Y me está diciendo, estas dos comparaciones, que hay diferencia entre el tricloroacético y los perclóricos, pero no hay diferencia entre el perclórico 5 y el perclórico 10. Conclusión, ¿no es cierto? Conviene utilizar el perclórico porque extrae más que el tricloroacético, pero no conviene duplicar la concentración al 10% porque extrae lo mismo que el 5%. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Hola? Por el momento no, profe. El otro método de comparación es el de Tuque. A ver, un minuto.
Ok. El método de Tukey se basa en esta ecuación, que el LSR es igual a un valor de Q multiplicado por una raíz. Es decir, dos cosas. El estadístico es un LSR. ¿Qué significa esto? Esta sigla significa mínima diferencia significativa de rango. Este valor de R se refiere a rango, y rango es diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. A este estadístico le vamos a agregar un número que se refiere al número de medias que estoy comparando. Si yo estoy comparando el tricloracético con el perclórico 5, con el perclórico 10, tengo 3 medias en el rango, por lo tanto este va a ser un LSR. Este valor depende de un valor de Q que se obtiene de una tabla que le voy a mostrar dentro de un rato. Ese valor de Q depende de alfa, nivel de significación, depende del número de medias en el rango, K, en este caso es 3, y depende de los grados de libertad dentro del grupo, que es 11, como dijimos. Y está multiplicado por una raíz. Esa raíz tiene adentro el cuadrado medio dentro del grupo y tiene un valor de n. Primero, vamos a ver cómo determinamos este valor de Q. Para la comparación de los tres grupos, el valor de K es 3. El valor de alfa, cuando no le da el problema, toman siempre 0,05. Y los grados de libertad, ¿no es cierto?, sacan de la tabla del cuadro de análisis y varianza, en nuestro caso es 11. Los 11 grados de libertad dentro del grupo. Entonces, con 11,3
Ok. Me gustaría que busquen la tabla de Tukey en internet y si no lo consiguen, les voy a subir la tabla al aula. ¿Cómo se selecciona la tabla? Lo primero que hay que mirar, ¿no es cierto?, es el valor de alfa. Acá tenemos alfa de 0,01. Generalmente utilizamos alfa de 0,05. Aquí esta es la tabla 8. Acá tenemos los valores de K. Nosotros tenemos 3 medias y tenemos acá en M, ¿no es cierto? Vendría a ser los grados de libertad dentro del grupo que tenemos 11. Entonces acá lo que tenemos que hacer es sacar este valor de 382 y el valor de 301, que serían los dos valores que vamos a utilizar. Es decir, para comparar 3 medias y 2 medias, que les voy a explicar después por qué comparamos también 2 medias. Entonces, con 382 y 311, vamos a ir a calcular los valores de LSR. Las medias que voy a comparar al principio, a ver, las medias que voy a comparar al principio son vamos a poner acá tricloacético, perclórico 5 y perclórico 10. ¿Están viendo una planilla de Excel? Sí. Ok. Las medias son estos totales dividido 5 el valor está mal porque no es dividido 5 sino 4. Tengo 4 observaciones en el perclórico 5. ¿Qué veo yo a partir de estas medias? Veo que con el tricloroacético extraigo 1607, con el perclórico 5 1777 y con el perclórico 10 1763. Lo que tengo que hacer es ordenar estas medias, es decir, escribirlas en el orden ascendente de sus valores. Entonces voy a tener tricloroacético, perclórico 10 y perclórico 5. ¿Por qué? ¿Por qué ordeno? Porque yo voy a calcular un rango. Y para calcular un rango debe tener un valor mínimo y un valor máximo. El LSR yo lo voy a comparar. El LSR yo lo voy a comparar con una diferencia de rango.
Entonces, ¿cómo calcularíamos el LSR5? El LSR3. El LSR3 lo calculamos con un valor de Q que dijimos que era 382. El valor de Q. Y acá voy a poner MS dentro del grupo dividido el número de observaciones. Y acá voy a calcular la raíz. Ok. Estoy aplicando la ecuación de cálculo del LSR. Estoy aplicando esta ecuación. Q por la raíz del cuadrado medio del error dividido en. Bien. ¿Qué necesito para eso? Necesito el valor de Q, que ya lo tengo, que es 82, y acá voy a poner el cuadrado medio del error, que lo saco de acá, este valor de acá. Cuadrado medio del error, y este valor de acá. Dividido n. Y ahí me encuentro con un problema. Que yo estoy comparando este grupo, y este grupo tiene 5 valores para el tricloracético y 5 para el perclórico, 4 para el perclórico 5. Es decir que no tiene un valor de n, el mismo valor de n para los dos grupos. Y eso es un problema. Es decir, yo estoy comparando el tricloracético con el perclórico 5. Uno tiene 5 observaciones y el otro tiene 4. Es decir, que esta ecuación que yo les mostraba no me sirve. Esta ecuación no me sirve. Tengo que utilizar otra ecuación. Una posibilidad de calcular el valor de n como 2 veces n1 más n por n2 sobre la suma. Y la otra es utilizar esta ecuación general. Ahora, ¿qué tengo que decir respecto a esto? Tengo que decir una cosa. Que cuando los n no son iguales, siempre hay problemas en los cálculos. ¿Por qué? Porque todo está pensado para n número de observaciones iguales en los grupos. Los cálculos con n diferente, ¿no es cierto?, son valores aproximados. Por lo tanto, es conveniente siempre tener el mismo número de observaciones en los grupos. En este ejemplo, que es un ejemplo real, evidentemente el que hizo el diseño, el que hizo el experimento, se encontró con un problema, que se le perdió un dato, o no pudo calcular para una muestra, no pudo obtener para una muestra la concentración de tricloracético. Acá tiene 4 observaciones porque hubo una muestra que falló. Pero generalmente, en la mayoría de los diseños, tengo que tener igual número de observaciones. Ahora, yo puedo salvar ese problema utilizando esta ecuación, donde N1 y N2 son el número de observaciones en los dos grupos que son diferentes, N1 y N2. El cálculo del valor de LSR para los dos valores, ¿no es cierto?, son son diferentes.
son diferentes para el caso de la comparación. A ver, no vamos a hacer el cálculo de nuevo, porque eso nos llevaría mucho tiempo y no tiene sentido, pero yo cuando quiero comparar un valor quiero comparar el perclórico 5 con el tricloroacético, acá tengo 5 observaciones y acá tengo eh, acá tengo 5 observaciones y acá tengo 4. Es decir, yo tengo dos valores de LSR. Tengo un valor de LSR3 en esta comparación, 5 y 4, y tengo un valor de LSR2 cuando comparo el perclórico 5 con el perclórico 10, tengo otro valor. A ver, vamos al primero. Cuando comparo este grupo con este grupo, tengo un LSR3, y lo que tengo que hacer es calcular, ¿no es cierto?, una ecuación, un valor con la expresión general. A ver si lo podemos generar acá. Vamos a calcular. Vamos a poner igual acá. 1 sobre 5 más 1 sobre 4. 0,45. Ese valor de 0,45 es el que vamos a multiplicar por el cuadrado medio del error y vamos a hallar la raíz. Eso lo vamos a hacer acá. Cuadrado medio del error, este valor de acá, multiplicado por esta raíz, por este valor, y vamos a hallar la raíz. Para hallar la raíz, vamos a función, raíz, seleccionamos la función, y ahora le pedimos que nos calcule la raíz cuadrada de 69,27. Ese valor 69,27 lo tenemos que multiplicar, ¿no es cierto?, por este valor de Q. Vamos a hacerlo acá. Esto no es estadística, sino es matemática. 264 264,64. Vamos a ver si está bien. No, no está bien. El LSR da 187,13. A ver qué es lo que está mal.
Sobre 5 más 1 sobre 4. 0,45. Ya sé. La ecuación es, hay un 2 que está faltando ahí. Esto dividido 2, 20. $187,13. $187,3. Es decir, ¿cómo funciona esto? Esto funciona así. El LHR, la ecuación aproximada es raíz del MS dividido 2 por 1 sobre N1 más 1 sobre N. Cuando los N son iguales, me tiene que dar la ecuación exacta. Cuando los N son iguales, acá me queda 2 sobre N, y este 2 se va a hacer con este, y queda cuadrado medio dividido N. O sea, esto se reduce, cuando los N son iguales, a la ecuación MS dividido N, multiplicado por el valor de Q. Entonces, ya tengo el valor 187,3. Entonces, si quiero saber si estas tres medias son iguales o alguna es diferente, tengo que calcular la diferencia entre la media mayor y la media menor. Eso es el rango. Vamos a calcular acá la diferencia. Y esa diferencia es este valor menos este valor de acá. 170,25 es menor que 187, por lo tanto, alguna de estas medias, 170 es menor que 187, la diferencia es menor que el valor crítico, por lo tanto, estas tres medias serían, ¿no es cierto?, iguales. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y esto es una consecuencia de este tamaño de muestra diferente. No está detectando la diferencia porque tengo un problema acá con el valor, ¿no es cierto?, del número de observaciones. Si hubiera tenido 5 observaciones, hubiéramos detectado la diferencia porque estos dos valores son diferentes. Entonces, la prueba de Tukey, cuando los tamaños de muestras son diferentes, ¿no es cierto?, tiene alguna limitación. El cálculo es aproximado y no estamos detectando la diferencia. Si en la primera comparación de los tres grupos yo detecto que la diferencia entre las medias es menor que el valor crítico, no sigo haciendo comparaciones porque estas tres medias son iguales. Ahora, el problema es que tengo tamaños diferentes en los grupos que estoy comparando. Si yo sumara una observación acá en el grupo de periférico 5, sumo una observación más,
igual a la media, no cambiaría, ¿no es cierto?, sustancialmente en los totales y la media, por supuesto que no cambia, y tendría 5 observaciones también acá y podría detectar, ¿no es cierto?, que hay diferencia. Este ejemplo, se seleccionó este ejemplo para introducir el concepto de A no va a haber un factor por una sencilla razón. Tiene la ventaja de que el número de observaciones en los grupos no es diferente y por lo tanto el cálculo es más complicado que cuando se tienen igual número de observaciones, pero las comparaciones con Tukey, ¿no es cierto?, no da el resultado de diferencia. Vamos a ver otro ejemplo para entender, ¿no es cierto?, cómo se hacen las comparaciones con Tukey. El otro ejemplo, a ver, Profe, una pregunta. sí, Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre ocupar el método de la descomposición de la suma de cuadrado y el de Tukey? O sea, la cuando yo principal, prefiero uno u otro. la, la principal diferencia es que en el método de descomposición yo puedo fusionar grupos. Es decir, yo puedo unir dos grupos y transformarlo en un solo grupo y hacer la comparación de una vez. A ver, a algunos se les podría ocurrir hacer la comparación. A ver, si yo te digo a vos tenés 2 grados de libertad para hacer comparación. Si vos gastás esos 2 grados de libertad haciendo comparación del tricloroacético con el perclórico 5 en una comparación y el tricloroacético con el perclórico 10 en otra comparación, te estás gastando 2 grados de libertad en 2 comparaciones y no contestás todas las preguntas porque no comparás el perclórico 5 con el perclórico 10. Es decir, que esas 2 comparaciones podrían hacerlas de una sola vez comparando el tricloroacético con los perclóricos tomados en conjunto. Es decir, en lugar de hacer comparaciones de pares, tricloroacético, perclórico 5, tricloroacético, perclórico 10, yo esa comparación la hago de una sola vez y utilizo 1 grado de libertad. Me queda todavía 1 grado de libertad para comparar el perclórico 5 con el perclórico 10. Esa es la ventaja que tiene la descomposición de suma de cuadrados entre grupos, que puedo fusionar y hacer comparaciones de grupos que están separados. Entonces, esa comparación no la puedo hacer con Tukey. Tukey yo tengo que tomar este grupo de 3 medias, compararlo con el SR3. Si quiero comparar 2 medias, de comparar el tricloroacético, el perclórico 5 con el perclórico 10, tengo que calcular otro LSR, que va a ser un LSR2, y compararlo. En el apunte, eso está explicado hasta el cansancio. Yo lo que les pediría es que ustedes revisen el apunte, lo lean detenidamente y en la clase que viene, ¿no es cierto?, vemos de nuevo el detalle. Es decir, pero la diferencia es, ¿cuándo voy a aplicar la descomposición de suma de cuadrados? Cuando yo quiera fusionar grupos. Esa es la ventaja. ¿Y la desventaja cuál es? Que los cálculos los tengo que hacer a mano, porque no hay ningún programa que haga ese cálculo. A ver, déjenme buscar un ejemplo para terminar de explicar bien esta cuestión.
Si hay otra pregunta, podemos ir contestándolo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ok. Bueno, fíjense este ejemplo.
¿Qué es lo que se hace acá? Acá se comparan tres grupos. Un grupo placebo al que no se le da ningún medicamento, pero se le da una pastilla que parece medicamento, un analgésico A y un analgésico B. ¿Cuál es la ventaja de este diseño? Que está balanceado, es decir, tiene 5 observaciones en cada uno de los. Cuando yo hago el cálculo, el análisis de varianza, obtengo un valor de Fs de 3,81 y un valor de F crítico de 3,88. El tema es el siguiente. Según este valor de F crítico y Fs, yo tendría que aceptar la hipótesis. Y yo digo que estos casos son los casos más complicados de tomar la decisión. ¿Y qué es lo que está sucediendo acá? Esta es la distribución de F. Acá yo tengo un valor de F crítico. Y la situación más complicada es cuando me cae, por ejemplo, en este punto. Según la técnica o la regla de decisión con un alfa de 0,05, yo tendría que aceptar la hipótesis de que las medias son iguales y no tendría que efectuar la comparación. Según algunos libros, se termina acá el problema. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué cuando el valor cae acá yo acepto y cuando el valor cae acá o en el límite este yo rechazo? En realidad es un absurdo, porque uno puede decir que un valor me lleva a la aceptación y otro me lleva al rechazo. Lo que yo tengo que hacer es evaluar qué pasa si yo rechazo y qué pasa si yo acepto. En el caso del perclórico y el dicloroacético, si yo acepto la hipótesis nula, lo que yo me estoy perdiendo es la oportunidad de detectar un solvente que extraiga más y que por ahí sea más económico que enseñan los perclóricos. Y todavía algo mejor, si yo traigo lo mismo con el 5% que con el 10%, me convendría utilizar el 5% porque me ahorro la mitad del solvente. Entonces, lo que yo tendría que hacer es efectuar las comparaciones aún cuando el ANOVA inicial no me diera significativo. En este caso, a mí me dio significativo el ANOVA inicial, pero cuando efectúo la comparación del grupo de 3 medias, me da que es no significativo. Ahora, es una contradicción. Es una contradicción ¿por qué? Porque el análisis de varianza me dio significativo y la comparación me dice que no hay diferencia. ¿Qué pasa cuando yo hago las comparaciones de a dos? Puede ser que yo detecte diferencia. Ahora, el tema es lo siguiente. Las comparaciones múltiples se dividen en dos categorías. Y esa es la otra cuestión. Se dividen en dos categorías. Las comparaciones a priori y las comparaciones a posteriori. ¿Cuál es la diferencia? Las comparaciones a priori se dicen que son las comparaciones que yo proyecto antes de obtener los datos. ¿Qué dicen los libros? Las comparaciones a priori se realizan siempre independientemente de si es significativo el análisis de varianza o no. Es decir, que las comparaciones que yo proyecté las hago de todas maneras. ¿Cuáles serían las comparaciones a priori acá en este diseño? Cuando yo estoy utilizando este diseño, estoy pensando
Cuando yo estoy utilizando este diseño, estoy pensando en dos comparaciones. Tricloroacético versus perclórico, porque para eso utilizo un solvente que es tricloroacético y otro que es el perclórico. ¿Y qué otra comparación más? Estoy pensando cuando utilizo 5 y 10% que voy a comparar perclórico 5 con el perclórico 10. Esas dos comparaciones son comparaciones a priori y las tengo que hacer siempre. Entonces, la otra comparación que tendría que hacer acá sería comparar el perclórico 5 con el perclórico 10. Acá tengo de nuevo la complicación de que tengo que calcular dos LSR, porque tendría que calcular, para comparar el perclórico 5 con el perclórico 10, un LSR, y para comparar el tricloroacético con el perclórico 10, ¿no es cierto? Tendría que utilizar otro LSR. A ver, si yo quiero comparar el perclórico 5 con el perclórico 10, este valor con este valor, tengo ¿cuántas medias en el rango? Tengo dos medias en el rango, de manera que tengo que calcular un LSR 2. ¿Cómo calculo ese LSR 2? Con la ecuación general, o si quieren, la ecuación general o aproximada, esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque los n son diferentes. Ese valor sirve solamente para comparar el perclórico 5 con el perclórico